Hay mucha diferencia entre el cristiano y el inconverso. Tenemos cosas que ellos no tienen. Una lista de cosas grandes que ellos no tienen. Mirándonos desde afuera, tal vez no se nota la diferencia, pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia, vemos unas diferencias muy grandes. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en 1 de Juan, capítulo 5. ¿Qué es lo que el incrédulo no tiene? ¿Qué es lo que el incrédulo no tiene? Ok, 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Ok, hermano Valente, ¿nos puede leer este verso, por favor? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, ¿qué es lo que el inconverso no tiene? No tiene la vida, no tiene vida. Tiene vida física, pero no tiene la vida espiritual. Está muerto en delitos y pecados. No tiene vida. Piensa que tiene vida, pero está andando muerto en su pecado. No tiene vida hacia Dios. No conoce a Dios. Entonces no tiene vida. La única manera de tener vida es tener al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ellos no entienden eso. Piensan que tal vez la única vida que hay es la vida física. Todos nosotros tenemos esto hasta la muerte, ya la muerte física, y ya morimos. Pero mientras tanto, ellos no tienen vida espiritual. Y hermanos, eso es una vida que nos da relación con Dios. Y sin esta vida, uno no puede conocer a Dios. Puede ser que una persona tiene educación, tiene cultura, tiene riquezas, tiene influencia, tiene muchas cosas, pero esas cosas no puede comprar la vida espiritual. Esas cosas no permiten que uno merece la vida espiritual. La única manera de tener esa vida es venir a Jesucristo. Él es la vida. Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces uno tiene que tener a Cristo para tener la vida, porque Dios es vida, no hay muerte en Él. Cristo dijo lo mismo en cuanto a eso en San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11, verso 25 y 26. Hermano Leoneo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estaba hablando de la muerte de Lázaro. Él murió físicamente. Cristo lo resucitó. Pero aquí el Señor dice que Él es la resurrección y la vida. Y entonces, hermanos, la muerte no podía existir en la presencia de Cristo porque Él es vida. Cada vez que Cristo tenía contacto con la muerte física aquí en la tierra, ¿qué sucedió? Hubo una resurrección. No importaba si era niño, niña, hombre. Ya en el caso de Lázaro, ya llevaba 4 días de estar muerto físicamente. Cristo llegó y lo resucitó.
Cristo tuvo que morir primero en la cruz porque mientras que Cristo estaba vivo, los ladrones no podían morir. Hermanos, no existe la muerte en la presencia de Cristo porque Él es vida. Y el incrédulo no tiene vida. Tiene vida física, pero no tiene más. Efesios 2, capítulo 2, verso 1. Cristo dijo, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es el incrédulo, muerto en delitos y pecados. Antonio nos puede leer ese verso, Efesios 2, 1. Y Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok. Y cuando uno está en esta condición, muerto en delitos y pecados, Cristo nos da vida cuando venimos a Él. San Juan 1:12, hermano. um, 1, 12 y 13. Hermano Mike. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Entonces, como recibimos vida por nacer físicamente aquí, claro que recibimos vida cuando la semilla del hombre y de la mujer se unieron y ya en el vientre ya tuvimos vida física. Uno tiene que venir en contacto con Dios, quien es vida, y Él produce ese nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual donde tenemos vida. Entonces el incrédulo no tiene vida. No tiene vida. En segundo lugar, él no tiene paz. No tiene paz. Isaías 57, verso 2. Hermano Melitón. Isaías, capítulo 27. 57, verso 2. 57. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ok. Y verso 21, hermano Jesús. Isaías 57, verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, el incrédulo, la persona sin Cristo no tiene paz. ¿Quién es el príncipe de paz según la Biblia? Cristo. Él es el príncipe de paz. Isaías también nos dice en capítulo 9, verso 6, yo creo que él habla de eso. Isaías 9:6, hermano Isidro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, gracias hermano. Entonces Cristo es el
príncipe de paz. Y la única manera de tener paz es conocer al príncipe de paz. Y una persona tiene que venir a Cristo, recibirlo, y al recibir el príncipe de paz, Él nos da paz. Cristo murió para destruir esa barrera entre el hombre y Dios, para que el hombre pudiera llegar a Dios y tener paz. Pero para el incrédulo, y no tiene paz. No tiene paz con Dios. Gente anda a través del mundo, buscan en todas las cosas para tener paz, pero el hecho de que siempre están buscando, indica que no hay paz. Y hermanos, ya sabemos, los que han andado en el mundo y buscando, que uno no encuentra la paz ahí en el mundo. Efesios capítulo 2. Hermano Valente. Efesios capítulo 2. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok. Y Él aquí, ¿de quién se refiere la Biblia aquí? Habla de Cristo, verso 13. Habla de Jesucristo, la sangre de Cristo, los hechos cercanos. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. El que tiene al Hijo, tiene vida. El que tiene al Hijo, tiene paz. Paz con Dios y la paz de Dios. Y hay mucha diferencia entre los dos. Ok. Número 3. El incrédulo no tiene fuerza. Romanos 5, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Ok, hermano Leonel. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ok. Cuando éramos débiles. Entonces el incrédulo no tiene fuerza. Tal vez puede ser como Arnold Schwarzenegger, que tiene músculos. Puede ser físicamente fuerte, pero su fuerza delante de Dios no es nada. Y su fuerza física no le ayuda a llegar a Dios. El hombre inconverso no tiene fuerza para salvarse a sí mismo, ni para mejorarse y llegar a la presencia de Dios. No hay esperanza para él en su fuerza física. Hasta la Biblia nos enseña en el libro de los Salmos que el hombre ni aún ha de confiar en la fuerza de los caballos, porque eso falla. Los caballos son mucho más fuertes que el hombre, pero fallan. Y uno no puede depender de la fuerza de uno mismo, ni de caballos, y así de un ejército, porque en los ojos de Dios eso no es nada. Una vez en la Biblia, el ejército de Asiria vino contra Israel, y en una sola noche un ángel de Jehová pasó y mató a 185,000 soldados en una noche, con un solo ángel. Entonces,
La fuerza del hombre es debilidad. Es débil delante de Dios. Él no tiene fuerza. Por esa razón, aquí en verso 6 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces el incrédulo no tiene fuerza ni para llegar a Dios, ni salvarse a sí mismo, ni mejorarse para que Dios lo acepte. Por esa razón, Cristo vino, dio su vida. Su sacrificio sirve y basta para el incrédulo. Y el pecador tal vez nunca ha necesitado un Salvador como en esos días en que estamos viviendo. Él necesita de la fuerza del Señor. Entonces la Biblia indica que el hombre está sin fuerza. No tiene fuerza. El incrédulo no tiene a Cristo. Efesios 2, verso 12. Libro de Efesios 2, otra vez. ¿Qué es que no tiene el incrédulo? No tiene vida, no tiene paz, no tiene fuerza y no tiene a Cristo. Capítulo 2, verso 12. Ya cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Efeso, está recordando a esos hermanos lo que no tenían antes de conocer a Cristo y ya lo que tienen. Ok. A ver, Antonio. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos allí de Efeso, gentiles, y dice, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, estaban sin Cristo. El incrédulo está sin Cristo. Si usted habla con ellos, ellos le van a decir, oh, pues es que Dios me acompaña, Dios me ayuda, Cristo me ayuda todos los días. Tal vez, pero no tienen a Cristo. Él no vive en ellos. Tal vez Él los protege, sabiendo que un día van a llegar a conocerle a Él, pero en ese momento no tienen a Cristo. No tienen. Aquí en Efesios capítulo 2 hay una lista de cosas que el incrédulo no tiene. Y es tremendo, hermanos, leer cómo es el incrédulo, lo que no tiene, su necesidad, cosas que no tenían antes de conocer a Cristo. Éramos hermanos de la misma forma. No teníamos esas cosas, o no tuvimos esas cosas antes de conocer a Cristo. Pero Cristo vino y ya nos salvó. Y hermanos, lo tenemos. Si ustedes pueden imaginar llegando delante de Dios un día sin Cristo, uno está sin Cristo, está en la condición más horrible en que puede estar. Usted puede imaginar un Dios santo que no permite el pecado en su presencia y venir delante de Él sin Cristo. La única esperanza que uno puede tener, hermanos, es Cristo, que es Dios mismo y su sangre derramar en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Y eso tiene que ser una condición horrible, tremendo. Sin Cristo, el día de juicio, llegar delante de Dios sin la sangre que tienen los pecados cubiertos. Llegar delante de Dios en la justicia de uno mismo, que es como trapos de inmundicia en los ojos de Dios. Y uno dependiendo de lo que ha hecho, cuando lo mejor que ha hecho es nada más que trapos de inmundicia. El pecador está en malas condiciones, hermanos. Está horrible la situación de uno. Si uno que es inconverso pudiera ver lo que Dios lo ve, él buscaría a Cristo rápidamente. Mire aquí en verso 12. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y hermanos, la única manera en que podemos ser traídos al pacto, el nuevo pacto, ese del Nuevo Testamento, es un pacto de la gracia de Dios. Un pacto de gracia. Ya donde Dios acepta al pecador por gracia, cuando el pecador acepta lo que hizo Cristo por él. Y Dios nos trajo en un pacto nuevo con él por gracia. Qué tremendo pacto es. Un pacto donde uno puede tener perdón de pecados. Donde uno puede ser recibido en Cristo. Donde uno puede tener vida, paz. Donde uno puede vivir tranquilo y tener un mediador entre uno y Dios. Sin Cristo, alejados, ajenos. Y noten allí en verso 12, el incrédulo está sin ciudadanía, alejados de la ciudadanía de Israel. No tenía. Hermanos, los israelitas trazan su pasado hasta Abraham, el padre de la fe. ¿A dónde podemos trazar nuestro parentesco? ¿Hasta dónde? Hermanos, físicamente, a nada más que una línea de pecadores y alejados de Israel. No hay padre de fe. Y inclusive allí en el pasado mío, si hay creyentes, ellos se salvaron a sí mismos por la fe. Y yo estaba alejado de eso. Yo tenía que llegar al punto cuando puse mi fe en Jesucristo. Y ya allí en el pasado, gentiles, sin esperanza, sin nada. Yo no tengo nada para encomendarme a Dios a través del pasado. Ya podemos trazar nuestros antepasados aquí en los Estados Unidos, muchos de nosotros hasta Europa. Pero hermanos, ahora es diferente. Ahora, hermanos, ya, como dijo hermano Valente, ya fuimos injertados por Cristo
allí donde ya tenemos raíces en Cristo. Pero antes no. Antes no. Ya, hermanos, hemos llegado en Cristo a ser ciudadanos del cielo. Por medio de Cristo. ¿Dónde está este verso? Está en Colosenses. Está en Colosenses. Donde dice, habla de nuestra ciudadanía que está en los cielos. No tengo ese verso aquí escrito. Pero hermanos, nuestra ciudadanía ahora está en el cielo. No está aquí en esa tierra, pero en el Señor Jesucristo. Estamos mirando capítulo 3, esos primeros versos allí, pero no habla de la ciudadanía. Hay otro lugar, otro verso donde habla de esa ciudadanía. Pero hermanos, el incrédulo no tiene ciudadanía. Es hijo de Adán. Y como hijo de Adán está condenado. Condenado. Efesios capítulo 2, verso 12. Y otra vez encontramos, hermanos, que no tienen promesa. El incrédulo no tiene promesa. Y así dice, ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos al pacto de la promesa. Extranjero. No tiene esa promesa que Dios hizo a Israel. Pero hermanos, allí con Cristo ya tenemos promesas. Pero el incrédulo no tiene esa promesa. No tiene esperanza. Mire Efesios 2, 12. Sin esperanza. Hermanos, dicen que la última cosa que uno pierde es la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, ¿dónde está uno? Mientras que hay esperanza, uno puede seguir adelante. Pero cuando uno pierde esperanza, cuando no hay esperanza, uno no tiene ganas de hacer nada, de tomar ni un paso más. El incrédulo está sin esperanza en sí mismo. Entonces, una de las razones por compartir el evangelio es decir al incrédulo, mire, en usted, en todo que ha hecho, en todo que es, no hay esperanza, pero en Cristo sí hay esperanza. Y tratar de animarlos a llegar a Cristo y encontrar esa esperanza. Además de eso, dice aquí en verso 12, sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza, sin Dios
en el mundo. No hay Dios. No tienen a Dios en el mundo. ¿Cómo vive esa gente hoy en día en el mundo sin Dios? Hermanos, voy por 48 años con el Señor. No me acuerdo cómo era la vida antes de conocer a Dios mucho. Un poquito, no mucho. Porque 14 años sin Cristo, ya 48 años casi con Cristo. La gran mayoría de mi vida ha sido vivida con Cristo. Entonces, ¿qué hace la gente? Y hermanos, el mundo ya está mucho peor que hace 48 años cuando recibí a Cristo. ¿Cómo es que la gente vive hoy en día sin Cristo? Tal vez es la razón porque la cifra de suicidio es tan alta. Tal vez, hermanos, por eso la desesperación entre la gente es tan alta. Que la gente no sabe qué hacer. Y están cometiendo crímenes pensando tal vez, pues lo único que pueden hacer es meterme allí en la cárcel. Y allí donde tengo cama, donde tengo de comer, donde tengo aire acondicionado en el verano, tengo calefacción en el invierno, y ya por lo menos puedo estar entre gente. Hay tele, puedo mirar la tele y vivir. Proverbios 29, verso 1. ¿A quién le toca? Hermano Melitón. ¿Le toca leer? Sí. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No hay remedio en sí mismo. Es peligroso resistir a Dios cuando Él nos habla por medio de su Espíritu, especialmente cuando Dios toca el corazón del incrédulo y Él endurece su cerviz. Cada vez que el pecador rechaza el mensaje, su corazón llega a ser más duro. Y él llega a ser con más denuedo en rechazar el mensaje. Hermanos, eso es lo que sucedió con el faraón en el Antiguo Testamento. Y cada vez que endureció su corazón, llegó a ser más duro, hasta que Dios tuvo que destruirlo. Hay un punto de peligro cuando uno puede rechazar y llegar donde no hay remedio, no hay excusa. En Génesis capítulo 6, verso 3, hermano Jesús, con esa gente del antediluvianos, donde Dios dijo su espíritu, y ahí va a dejar al hombre. ¿Lo tiene? Génesis 6, 3. Léelo, hermano. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Llegó el punto cuando Dios se cansó de pelear con el hombre, de luchar con el hombre. Uno puede llegar al punto cuando no hay remedio, no hay medicina, porque ha rechazado su corazón, se ha endurecido y ya no quiere. Y el incrédulo está sin excusa. Romanos 1:20. Hermano Isidro. Romanos capítulo 1, verso 20. El incrédulo no tiene excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uh-huh. El incrédulo ya no tiene excusa. Después de haber rechazado cada intento de Dios de llamarlos, cada invitación, entonces el incrédulo llega al punto cuando no tiene excusa. Entonces hay muchas cosas que el incrédulo no tiene, pero ahora quiere darle dos cosas que tiene. Dos cosas que tiene el incrédulo. El incrédulo tiene juez. Tiene juez. Juan capítulo 12, verso 48. San Juan capítulo 12, 48. Mano Valente. Rechace, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Ok. El incrédulo tiene juez. Tiene la palabra de Dios que le va a juzgar un día. Si él ha rechazado la palabra y ha rechazado el mensaje de Dios, entonces ella, la palabra, le va a juzgar un día. El lunes salió un editorial allí en la prensa y un señor que estaba hablando mal de Dios. Yo no sé cómo uno puede blasfemar y decir tantas cosas en cuanto a Dios. Yo no tengo el artículo aquí conmigo, pero hermanos, de vez en cuando alguien escribe un artículo y habla de Dios como si Dios fuese lo peor de lo peor que hay. Y Elizabeth escribió un artículo y quería enviar eso allí respondiendo al artículo de ese hombre. Pienso en personas así, lo que dicen y pienso, pero ¿cómo puede ser tan perverso el corazón de un hombre de decir esas cosas contra Dios? Pero ese hombre tiene un juez. La palabra de Dios le va a juzgar. Le va a juzgar. Y hay otra cosa que el incrédulo tiene. Hay muchas cosas que no tiene. Pero sí tiene un juez y tiene una invitación a ser salvo. Tiene la invitación. Dios dice allí en Romanos capítulo 10, verso 13.
Romanos capítulo 10, verso 13. Hermano Leoneo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando un pecador, no importa qué tan perverso el corazón, cuando está arrepentido, y viene y invoca el nombre de Jesucristo pidiendo la salvación, puede ser salvo. Tiene la invitación de ser salvo. Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Tiene una invitación en la palabra de Dios de venir. Una persona le faltan muchas cosas, un inconverso no tiene muchas cosas, pero sí tiene la invitación a venir. Allí está, hermanos, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Antes de terminar la Biblia, Dios dio una invitación a los incrédulos. Verso 17, capítulo 22, verso 17. Antonio, por favor. Apocalipsis Sí. 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Allí está la invitación a todos para que vengan, para que lo reciban. La invitación para ser salvo, para recibir el agua de la vida gratuitamente. Pero la invitación sirve para hoy, porque hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces el incrédulo tiene invitación a venir. Uno tiene que reconocer que está perdido, que necesita de un Salvador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de eso el juicio. Que uno va a ir al juicio. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 10. Otra vez. Romanos capítulo 10. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que la salvación es gratis, es el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, el incrédulo tiene invitación a venir, a recibir a Cristo. Que venga con corazón quebrantado, con corazón arrepentido, con fe en Jesucristo, y puede ser salvo. Hermanos, eso es lo que sucedió en mi vida. Sucedió en la suya también. Espero que suceda en muchas otras vidas. ¿Por qué esta mañana tocamos el tema de la salvación? Y hermanos, para que la gente pueda entender la necesidad de la salvación. Y nosotros como creyentes podemos volver otra vez a entender cómo está la condición del incrédulo sin Cristo. Para que hagamos algo para la gloria del Señor. Padre, bendice la escuela dominical esta mañana. Gracias por tu gran salvación. Gracias por los hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque un día tú nos extendiste esa invitación a venir. Venimos, fuimos salvos por tu gracia. Te ruego por ese mundo inconverso que te necesita para que seas salvo por tu gracia en Cristo Jesús. Amén.